Muy bienvenidos al estudio de mitad de semana y hemos llegado en nuestro estudio del libro de Éxodo al cuarto mandamiento. Y usted se ha dado cuenta que vamos avanzando lentamente en los mandamientos. Y bueno, ahora hemos llegado al día de reposo. Y el texto que tenemos es Éxodo 20 del 8 al 11. La santidad del día de reposo. Ese es el tema de este estudio. Éxodo 20 del 8 al 11. Voy a leerles de la Reina Valera en 1960. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. El día de reposo en el Antiguo Testamento. Y esto vamos a ver que este día de descanso está basado en la creación. El mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego, si avanzamos en el texto que hemos leído, en el 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Entonces Dios le recuerda a su pueblo que la idea del sábado, o el concepto del sábado, fue instituido por Dios mismo en la creación. Si leemos en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice así: así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Entonces vemos acá que Dios separa el séptimo día de todos los demás. Y la palabra dice que Dios descansó, es decir, Él terminó toda su obra. Ahora, cuando usa la Biblia descansó, significa que cesó, terminó toda su obra. No es que Dios necesite un descanso, lo vamos a ver después en la palabra, cómo se desarrolla este tema. Ahora, en su mandato al pueblo, a su pueblo, Dios usa la palabra específicamente ahí: acuérdate. Es decir, no olviden, recuerden esto. El sábado ya existía, era parte de la creación. Dios les estaba diciendo que recordaran activamente algo que Él mismo creó. Ahora, recordar significa mucho más que estar consciente de algo. Dios quiere decir que su pueblo debe guardar y observar el día de reposo. Un ejemplo nada más en la relación del matrimonio. El hombre, el esposo, no recibe ningún crédito por recordar, por ejemplo, el cumpleaños de su esposa. Donde sí recibe crédito o la esposa se alegra es cuando se le trae un regalo o se hace algo especial para ella. Es decir, recordar simplemente no es: oh, me acordé de esto o lo otro, pero no hacer nada. Por eso es que el Señor llama, cuando dice de guardar, es una acción. Ahora, el día sábado o el día de reposo está basado en la redención. Este es el punto B. Hay una segunda base para guardar el sábado o el día de reposo. En Deuteronomio 5 se repite la narración de los 10 mandamientos. Este relato da otra razón para o por qué
guardar este día de descanso. Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí Dios está recordando que eran esclavos. Dios los saca de la esclavitud, Él los redime, es decir, los compra, los saca de Egipto y los hace hombres libres. Pero esa libertad, ¿para qué es? Para que puedan servirle a Él. Ese mismo pensamiento se desarrolla en el Nuevo Testamento cuando Pablo a sí mismo se llama siervo de Dios, es decir, esclavo de Dios. Dios libera a su pueblo de la esclavitud donde vivían en Egipto, en el pecado, en la maldad, hablando espiritualmente, ¿no? Y ahora los hace libres para que puedan descansar espiritualmente en un día de reposo. Ahora, si nos movemos y nos vamos al Nuevo Testamento, porque ya vimos que la ley no podemos cumplirla totalmente. Fallamos en un punto, hemos fallado en todo. Entonces, ¿para qué estudiar el día de reposo? Vamos a ver cuál es la enseñanza de este día de reposo o del sábado en el Nuevo Testamento. Veamos primeramente la letra A, Jesús y el sábado. No, parece que siempre encontramos a Jesús en conflicto con los líderes religiosos judíos en cuanto a la observancia, es decir, observar el sábado. Los judíos siempre lo acusaban de quebrantar el sábado. Esa era una de las acusaciones más grandes que tenían ellos en contra de Jesús, ¿no? Y encontramos a Jesús a veces como que él está provocando a los judíos, pero en realidad son los judíos los judíos religiosos los que ponen estas trampas en el camino de Jesús, ¿no? Se dice en Marcos 2 que Jesús estaba caminando por un campo en sábado y sus discípulos estaban arrancando espigas. Los fariseos atacaron diciendo que eso era ilegal. Jesús respondió en Marcos 2, 27 y 28. También Él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. De la versión 1960. Los fariseos habían torcido todo de una manera legalista. El sábado estaba destinado para ser un beneficio, una bendición para el hombre mismo. Y Jesús afirma acá que Él es el Señor del sábado. Aquí vemos otro punto importante que no vamos a desarrollar en este tema, pero es la deidad de Jesús. Es decir, Jesús es divino, Jesús es Señor, Jesús es Dios, ¿no? En Marcos 3, nuevamente estaban en la sinagoga los judíos observando el sábado. Y parece ser que habían puesto un hombre, quizás yo he pensado que ellos habían puesto ese hombre con esa mano que la Biblia habla seca, minusválido. Nos leemos este texto en Marcos 3, 1 al 6. Dice, Jesús volvió a visitar la sinagoga y ahí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Esta es la versión Valera moderna, ¿no? O contemporánea. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. De ahí lo habían puesto. ¿Te animas a sanarlo o no? Y el versículo 3 dice, Jesús le dijo al hombre con la mano atriofada, levántate y ponte en medio. O sea, Jesús va y lo pone en una situación bastante difícil a este hombre, ¿no? Lo levanta, lo pone en medio, está enfrente de todos los autoridades religiosas esperando a ver qué es lo que Jesús hace. Y dice Marcos 3:4, a los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio, no podían dar una respuesta, porque cualquiera que fuera la respuesta que daban iba a ser en contra de ellos mismos, de los religiosos judíos. Y nuevamente 3:5 dice, Jesús los miró con enojo y tristeza, ver la dureza de sus corazones.
Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre extendió la mano y su mano quedó sana. Esto es que encontramos acá en este texto. Jesús, al ver la actitud de ellos, dice que tuvo una ira santa, un enojo, pero también una tristeza, porque veía en ellos su corazón de piedra. No había una apertura para escuchar la verdad de Dios mismo. Para estos religiosos era más importante observar el día sábado, no quebrantar la ley en esa parte, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 6, Marcos 3:6. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos, que era un grupo terrorista prácticamente, para matar a Jesús. Dice, estaban ya haciendo planes de muerte hacia Jesús. Entonces, por un lado querían guardar la ley observando el sábado, pero por el otro se les olvidaba que estaban planeando un homicidio. ¿Y qué dice la Biblia? No hemos llegado todavía ahí, pero va a haber uno de los mandamientos, es no matarás. Entonces, querían guardar la ley por un lado, pero ellos querían quebrantar un mandamiento todavía con consecuencias más graves. Hay más casos similares en el Nuevo Testamento acerca del sábado, pero no los vamos a leer todos en esta oportunidad. Avancemos un poco en el Nuevo Testamento otra vez, el punto B, Pablo y el día de reposo o el sábado. Ahora, con la obra de expiación realizada por Jesús hubo un cambio. Sabemos que Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Él mismo lo dijo. Al cumplir la ley, Cristo le hizo, vamos a decir, algunos ajustes a lo que era cumplir la ley en nosotros. Cumplió toda la ley ceremonial. Pablo escribe sus cartas a las iglesias, que están compuestas tanto de judíos como gentiles. Y entonces estas iglesias experimentaban conflictos, desacuerdos entre ellos, de cómo resolver, cómo encontrar un punto medio acerca de la ley y la gracia de Dios. Y Pablo habla de estos temas. Romanos 14:5 dice el apóstol Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Me imagino que la primera parte de este texto está hablando de los judíos, cuando dice el que hace diferencia entre día y día y aquel que igual ve todos los días, no le importa, ¿no? No hay un día especial. Y dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, que cada uno tenga un discernimiento, una decisión en cuanto a lo que piensa de esto. En Colosenses 2:16-17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, aquí vemos que Pablo tiene una flexibilidad. Permitió que las personas eligieran qué días ellos iban a observar. Y les dijo que no fueran legalistas al respecto y que más bien ambos grupos tenían que ser unidos por el amor de Cristo. Y bajo la cobertura de ese amor iban a poderse tolerar los unos a los otros. Punto C. La aplicación para nosotros los cristianos. ¿Qué significa esto para nosotros el sábado, es decir, el día de reposo? ¿Algo ha cambiado? Claramente las exigencias del sábado, de la ley, ya no se aplican a los cristianos, porque no estamos viviendo bajo la ley. Algunos dirán, entonces podemos matar, podemos hacer esto o lo otro. No, no se trata de eso, porque es más, el Nuevo Testamento y el Evangelio y Jesús habla de no solamente matar, sino odiar, amar a nuestros enemigos. Vivir bajo la gracia, vivir bajo el reino de Dios es todavía mucho más grande que vivir bajo la ley, porque la ley condena el pecado mismo. Jesús quiere que cambiemos
No solamente nuestras acciones, sino nuestros pensamientos también. Parece entonces que el sábado en el Nuevo Testamento es un día reservado para la adoración y el descanso. Y si los cristianos se van a reunir para adorar, deben llegar a un tipo de acuerdo sobre el día. Hay un escritor muy famoso, Warfield, que escribió esto y dijo: Cristo se llevó el sábado a la tumba. Se llevó el sábado a la tumba con él y salió el día del Señor, es decir, el día domingo. Salió de la tumba el día domingo, en esa mañana de resurrección. O sea, Cristo lleva a la tumba el sábado, pero resucita no en sábado, resucita el primer día de la semana, o sea, domingo. Ahora, ¿qué sucede entonces en el Nuevo Testamento? ¿Cuál era la práctica de la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos? ¿Qué día se reunían? ¿Se reunían el sábado o se reunían el domingo, el día que Cristo resucitó? Veamos qué dice la Escritura. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí dice, Pablo se reunía con la iglesia el primer día de la semana, es decir, domingo. En 1 Corintios 16:2, da instrucciones Pablo acerca de qué hacer ese día. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí encontramos que la costumbre de la iglesia de los primeros años, aquí encontramos a Pablo, ¿no? O sea, y los discípulos reuniéndose no en el día sábado, sino el día domingo. De hecho, Pablo usó, en todo el Nuevo Testamento vemos eso, Pablo usó el sábado como un día donde él podía extender su ministerio hacia los no creyentes, hacia los incrédulos. Y entonces él iba y participaba y estaba en la sinagoga el día sábado con los judíos, porque sabía que era el día que ellos iban a reunir para alcanzarlos y que ellos pudieran escuchar el Evangelio. Pero cuando habla a la iglesia de sus reuniones, nos damos cuenta claramente que la instrucción que él da, y lo que vemos acá en los textos, es que la iglesia se reunía el día domingo. Este no fue un invento, como muchos dicen, de la iglesia apóstata, la iglesia romana o lo que sea, cualquier otro tipo de historias. No, aquí vemos que el apóstol Pablo es el que está dando instrucción a la iglesia acerca de algo que ya existía y que ellos ya habían tomado como una costumbre de reunirse el día domingo. Ahora, los padres de la iglesia, es decir, los seguidores de Cristo en los primeros siglos, escribieron acerca de reunirse el día domingo para la adoración. Entonces veamos una aplicación bíblica moderna. Ya hemos visto que cómo Jesús cumplió el aspecto ceremonial de la ley. El propósito del sábado de la creación es descansar del trabajo y tener un tiempo para la adoración a Dios. Ese es el punto principal. Aquí no se trata de establecer un día como ley y decir no vas a trabajar, sino más bien a quien no le gusta escuchar, no vas a trabajar un día. Esa es una bendición, ¿no? Entonces el propósito del sábado es para que el hombre pueda tener un descanso y un tiempo dedicado a la adoración a Dios. Entonces hay un principio permanente en esta enseñanza y es que el pueblo de Dios necesita confiar en Dios lo suficiente como para dejar de depender de sí mismo y de su trabajo y dedicar y pasar un día en adoración. Punto A, un día para la oración. Observamos entonces que el domingo es como nuestro día de descanso y adoración. Hemos recibido esto de los primeros creyentes en el Nuevo Testamento y de los padres de la iglesia primitiva.
es decir, los primeros siglos de la historia de la iglesia, así lo vemos. Entonces, cuando nos reunimos para hacer una oración en grupo, en comunidad, en nuestras vidas, ¿cómo lo esperamos? ¿Cómo lo planificamos? Es el día más importante de nuestra semana. Nos preparamos para aprovechar al máximo este día. ¿Lo tenemos como una ley que tenemos que estar el domingo en la iglesia? No. Lo tenemos como algo natural. Yo recuerdo que en muchas de las ocasiones en las cuales nos ha tocado un tiempo de vacación como familia, hemos apartado un tiempo para ir y orar a Dios en el día domingo, cuando hemos tomado fin de semana. Entonces, es importante para nosotros, es parte de nuestra naturaleza como creyentes, como hijos de Dios, estar en comunión con otros y gozarnos, disfrutar de escuchar la palabra de Dios ese día. Entonces es algo especial, no es una ley, no es algo obligatorio, más bien es algo en lo cual nosotros nos gozamos. Es como cuando nos reunimos alrededor de la mesa y vamos a comer y tenemos hambre, ¿no? Disfrutamos ese tiempo cuando se nos llama a comer porque necesitamos ese alimento. Nuestro cuerpo tiembla y desea el alimento. Así también nuestro cuerpo espiritual, vamos a decir, nuestra parte espiritual tendría que anhelar ese tiempo con Dios para oración y para escuchar su palabra. Punto B, confianza en Dios. Necesitamos poder confiar lo suficientemente en Dios para que sepamos y tengamos entendidos que Él es el que nos provee todo lo necesario, de modo que podemos dejar de trabajar un día. Dios juzgó a Israel por su actitud insensible hacia el día de reposo en tiempos de los profetas. En Amós 8, 4 y 5, les leo en la Reina Valera del 60, dice, oigan esto, ustedes los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra, ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva? Entonces podremos vender el trigo. ¿Y cuándo pasará el día de reposo para que abramos los graneros? Achicaremos la medida, subiremos el precio y vamos a adulterar la balanza. Entonces aquí esta gente que era parte del pueblo de Israel pensaba únicamente en cómo estas fiestas, la luna nueva y todas las fiestas que habían, observaciones religiosas que la ley ponía, decía, ¿cuánto se va a terminar esto, hombre, para que sigamos con nuestros negocios? Porque yo lo que he venido a hacer aquí es hacer dinero. No les importaba la palabra acerca del día de reposo. No querían escuchar eso. Querían continuar con sus negocios. Dios quiso que el sábado o el día de reposo fuera una bendición para su pueblo. Y cuando hablo del sábado, hablo del sábat, el día de reposo. No es difícil descansar en el día del Señor si realmente confiamos en que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Por ejemplo, Dios nos creó para dormir de noche, ¿no? Nos dormimos y nos despertamos por la mañana para descubrir que estamos vivos y que la tierra sigue girando. Podemos darnos cuenta de que mientras estábamos dormidos, Dios no nos necesitó toda esa noche para que el mundo caminara y siguiera igual. Está todo igual. La providencia de Dios. Todo tiene Él bajo un control. Entonces Dios nos ha creado para descansar un día a la semana, con la promesa de que Él va a seguirnos cuidando. Observar el día del Señor es un acto de fe. Es decir, confío en Dios que Él va a proveer todo lo que necesito y voy a tomar ese día de descanso para mí, para mi cuerpo, para mi familia y para disfrutar en familia bajo la cobertura de Dios, bajo su amor.
conclusión, descanso en Cristo. Nosotros descansamos en Cristo. El escritor del libro de Hebreos, otra vez en el Nuevo Testamento, habla sobre este descanso sabático, es decir, este descanso que la Biblia nos dice que tenemos. En Hebreos 4, del 8 al 11 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está diciendo que hay un descanso por venir para el pueblo de Dios. Un descanso eterno. Nuestro reposo real, final, va a ser cuando seamos llevados a la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que aquellos que han pasado la presencia de Dios descansan de sus obras, ¿no? Entonces, venimos a Cristo y Él hace un llamado a todos los que están cargados, trabajados, vengan a mí. Entonces venimos a descansar. El sábado establecido por la ley solamente fue una sombra del descanso que tenemos en vida ahora en Cristo y también de ese descanso final eterno que un día gozaremos en Él, cuando crucemos hacia la gloria eterna y veamos ese descanso que Él tiene preparado para nosotros. Y entonces ya no habrá más lágrima, ya no habrá más sufrir. Gozaremos de su presencia absoluta y completa, descansando en Él. Mientras tanto, descansemos en Cristo de las obras y apartemos ese día, el día domingo, para poder disfrutar de la adoración juntos y de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.